Bueno, buenas tardes, clase. Estamos disfrutando de la presencia de el profesor, el doctor Marco Domínguez, antiguo colega mío de la Universidad de Texas Tech, como invitado hoy en nuestra clase. Ustedes saben, estamos hablando sobre los textos de denuncia. Hemos empezado desde canciones que hablan de denuncia en Latinoamérica. Nos hemos visto también un poco los textos de Rigoberta Menchú y ahora estamos adentrándonos a nuestra primera novela en clase, La Casa de los Espíritus. Ya hemos visto la película y nuestro invitado, estamos de fiesta porque nuestro invitado conoce los textos, tanto la película como la novela, pero además conoce, sabe de literatura, de cultura en general, y nos puede hablar mucho sobre él. El doctor Domínguez ha sido director de un programa de español en California, ha sido profesor en la Universidad de Texas Tech y tiene toda la experiencia. Entonces, si no te importa, Marco, te voy a hablar de tú en nuestra charla. Claro que sí. Y bueno, te presento a mi clase. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Espero que le estén disfrutando la novela de Isabel Allende y muy especialmente la película, ¿verdad? Que entretiene, muy buena actuación, actores buenísimos, ¿no? No apta para menores en algunas escenas, obvio, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? ¿Algunas preguntas o quieres que siga elaborando? Bueno, mira, te comento, nuestra clase es la primera novela que estamos viendo, ya este es un texto más elaborado que el de las canciones que hemos visto, los pocos textos que hemos visto de Rigoberta Menchú como denuncia. La novela obviamente tiene muchísimo aspecto literario, Sí, tiene por ahí, por supuesto, también una denuncia social, política. Entonces, quizá podríamos empezar de ahí a nivel ligero, quizá sí, como un poco, ¿no? Y después, pues, adentrarnos en el aspecto literario, si tú ves, ¿cómo? Sí, la novela pues cubre un marco político de 40 años, digamos, de 1930 a 1970, ¿no? Chile tenía, el país, una gran inestabilidad política. Hubo constantes golpes militares, ¿no? En el 30-32 tuvo como 9 personas en el poder. En el 46 como 5. Finalmente se normalizó un poco la política en el 46. Creo que aquí a Isabel Allende se queda un poco corta, ¿verdad?, en cuanto a lo que realmente ocurría en el país, ¿no? Y al final, pues, la obra termina obviamente con el golpe de Estado de Salvador Allende, ¿no?, por los militares. Y qué casualidad que fue un 9/11. El 9 de septiembre, el 11 de septiembre de 1973. No había captado yo Una gran coincidencia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Aparte de ser una obra de denuncia, esta obra llegó a tener una gran importancia en la literatura, porque anterior a ellos, pues había grandes obras escritas por escritores masculinos, ¿no? Desde el boom de la literatura, o sea, la explosión literaria de los 60, 70, con los grandes escritores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, etcétera. Pero desde ahí en adelante, pues, las mujeres no habrían sobresalido en cuanto a la novela, ¿no? En poesía, pues siempre se había visto grandes nombres en poesía. La novela nos habíamos quedado cortos hasta que surge esta Isabel Allende y aprovechó las técnicas literarias de estos grandes autores, ¿no?, para escribir esta novela. Y se compara muchas veces la Casa de los Espíritus con algunas escenas y técnicas de 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? sí, Esto yo sé que son nuevos en la literatura, pero entre más se adentren pueden ver todo esto, ¿no? correcto. Sí, así es. Ahora, aprovecha mucho esto del realismo mágico y una técnica que se llama el fluir de la conciencia. Y esta técnica es muy importante porque la obra está basada en diarios, ¿no?
O sea, va a hablar de memorias, remontarnos al pasado. En la novela, pues, digo, en la película es muy fácil porque las imágenes nos van todo, ¿verdad? El orden es cronológico, comienza pues con el envenenamiento de Rosa la Bella, ¿verdad? Cuando el papá de ellos, de Clara, se lanza a la política y ahí se le trata de envenenar, pero termina envenenada la hija, ¿no? Rosa. Y de ahí en adelante, pues todo es cronológico, digo, en la obra y también en la película. Sin embargo, como que corre en un círculo, porque la película abre con Esteban Trueba y su hija Blanca y la hija de Blanca, Alba, entrando a la hacienda, ¿verdad? Y la obra cierra igual. Es un tipo de, como un círculo, ¿no? Ya. O sea, entra y nos manda al pasado y luego regresa al presente, ¿no? Y ahí termina. Pero las escenas que tienen que ver más con realismo mágico tienen que ver con Clara, ¿no? Que ella es clarividente, puede predecir el futuro, ella se puede comunicar con los difuntos, ¿no? Y esa técnica realmente ya se había establecido antes con un gran escritor mexicano como Juan Rulfo. En Pedro Páramo él creó un mundo de fantasmas, ¿no? Un pueblo de fantasmas. Y de ahí viene también parte de la técnica del fluir de la conciencia. Fluir de la conciencia simplemente quiere decir que en la obra escrita es más complicada porque aparecen líneas o párrafos que no sabemos de dónde provienen porque son recuerdos, memorias, ¿no? Y en el diario sí, porque está escrito cronológicamente, ¿no? Pero cuando son puros fantasmas, pues es muy difícil quién está hablando, quién está comunicando, ¿no? Y la película nos permite poner todo en orden. Imagínense ustedes cuando llega, no sé si ha llegado la escena donde aparece la hermana de Esteban, que aparece como fantasma, ¿no? Y le dice Clara, tu hermana ha muerto, ¿no? Sí. O sea, lo vemos con mucha, y lo aceptamos. Lo interesante del realismo mágico es que uno como lector y también los mismos personajes lo aceptan como algo normal, ese mundo que ocurra, y todo puede ocurrir, ¿no? Y nosotros también lo aceptamos, inmediatamente murió, ¿no? Sí. Y muy normal, corre la historia, ¿verdad? Es interesante esto del realismo mágico y espero que sigan adentrándose más en él, ¿no? Ahora, la obra contiene muchísimos temas. El núcleo de la historia es el amor, es lo que mantiene toda la unidad como eje, ¿no? Pero el amor de dos personajes principalmente, ¿no? El de Esteban con Clara y el de Blanca con Pedro III. Son los dos, porque son los verdaderos amores, ¿no? Todo lo demás que ven ahí, por ejemplo, que Esteban, que es mujeriego, que viola por ejemplo, a Pancha, ¿no? Y de ahí sale el producto, pues, Esteban, digo, sí, Esteban, ¿no? El hijo nace Sí. de esa violación. Y también la relación de Esteban con Tránsito, la prostituta esta que le pide 50 pesos prestados para ascender, ¿no? Y ese es otro tema muy interesante, la prostitución en el mundo latinoamericano, ¿verdad? Vemos que la prostitución aquí tiene conexión directa con el gobierno, ¿no? Porque ¿quién es la que ayuda después a salvar al personaje? Uno de los personajes, Tránsito, ¿no? El mismo tránsito. Entonces, ¿por qué? Porque está conectada con la gente en el poder, los militares especialmente. Y eso me recuerda a una obra que se les recomiendo mucho de Vargas Llosa, Pantoja y las visitadoras, ¿no? Es una obra, digo no apta para menores, ¿no? Pero ahí proyecta este tipo de tema, ¿no? A lo mejor otro de los temas prestados o los que recurría Isabel Allende, prestados de los autores del boom, como decías, ¿no? Vargas Sí. Llosa en este caso. Es verdad. Como ese es uno de ellos. Y también los del terrateniente del hacendado, ¿verdad? El terrateniente, el que logra... Aquí lo interesante de este terrateniente de Esteban Trueba es que él, como en inglés se dice, self-made. Él mismo se llega al poder por esfuerzo propio, ¿no?
aunque después usa el poder para mantenerse encima de todo, ¿no? Pero vemos otros terratenientes como en Pedro Páramo de Rulfo, donde él a través del crimen, la violencia, logra ser un cacique fuerte, poderoso, ¿no? Acá no, este es un self-made, muy diferente, ¿no? O sea, y lo vemos muy completo porque a pesar de ser violento, lo vemos súper humano, muy humano. Lo ven ustedes en el ambiente familiar, en la familia, cuando juega a la raqueta con su esposa Clara y su hermana, y lo vemos cuando el tratamiento de la familia, ¿verdad? Y al final lo vemos un poco ya derrotado, sin embargo, Tránsito le da ánimos, de tú eres fuerte al final, ¿no? No debes darte por vencido y sigue luchando él para estar al nivel de los personajes femeninos que son muy fuertes, ¿no? Aquí los dos personajes femeninos están por encima de todo. Claro, buen punto que mencionas, y quizá ese sería uno de las recomendaciones, si pudiéramos darle a los estudiantes, que se fijen en el desarrollo de los personajes femeninos. Sí, bueno, los femeninos y también desde este terrateniente se ve que es dinámico, cambia, ¿verdad? Porque al final vemos que se arrepiente y les pide perdón y todo eso, ¿no? En cuanto a las mujeres, hay una gran diferencia en la película y en la novela, porque han cambiado los roles, los papeles, ¿no? Acá en la película ustedes vieron quiénes fueron torturados, ¿verdad? O quién fue torturada. Blanca, ¿verdad? Sí. Mientras que en la novela, la que es torturada no es Blanca, es Alba, ¿no? ¿Entiendes? Sí. O sea, se cambia todo. Y también, por ejemplo, un tema muy interesante que lo vemos más en la actualidad, cuando alguien quiere huir de un régimen político, van directamente a las embajadas, ¿verdad? A las embajadas. Correcto. Esteban fue a la embajada del Canadá en la película, ¿verdad? Correcto. Pero en la novela van al Vaticano, lo visten de sacerdote a Pedro, y usan otra fuente, la religiosa, para poder exiliarlo, ¿no? Y hay algunos cambios muy interesantes, ¿no? Hay otros temas también, el tema de las clases sociales, ¿verdad? Los ricos, los pobres, y algo que me parece interesante es un poco la idealización del campesino aquí. Y el minero, no los vemos sufrir realmente. Hacen alusión a que sufren, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro III pide derechos, ¿verdad? El derecho al voto, pide salarios, parece que nada más vivían en las tierras y comían, se les daba de comer, ¿no? Y la otra pide los domingos libres, ¿verdad? Y el derecho a la organización, pero esos fueron más los mineros. Y aún con los mineros no vimos realmente los traumas de los mineros, ¿verdad? O sea, en esa parte me parece que se queda un poco corto todo, pero digo, ¿quién soy yo para criticar esto? Obviamente, ¿no? Y podría pasar desapercibido, ¿no? Sí. Sí, correcto. Sí, y también, pues, temas importantes aquí, yo podría decir que es la división de clases y el abuso del poder, obviamente, ¿no? El abuso sexual. Aquí hay especialmente de parte de Esteban Trueba, ¿no? Y también bueno, la prostitución, el aborto, que no lo vemos en la película, pero se ve en la novela, ¿no? Fíjense, para esa época el aborto, ¿verdad? Ejecutado por un hermano mismo que no aparece en la película, Jaime, ¿no? En la película no aparece que Clara tuvo mellizos, pero tuvo mellizos. Sí, correcto. ¿Verdad? Y es cuando mueren los papás de ella. Acá los papás de ella mueren cuando ella va a dar luz a Blanca, diferente, ¿no? Otro tema, pues, es el transporte, los medios de transporte que usaban en esa época. Vemos que el tren ha tomado mucha importancia de ir a la capital, al campo, ¿no? Pero de la estación del tren, ¿cómo se llegaba anteriormente a la hacienda? En carreta, jalada por bueyes o por caballos o mulas, ¿no? Y después vemos el auto cuando se introduce la película, ¿no? Y cómo el uso de las bestias para jalar todo, ¿no? Los asnos, las mulas, los caballos, el ganado, ¿no? Las vacas.
Hay más temas que podrían ustedes explorar. La obesidad. Por ejemplo, ven la mamá de Esteban y su hermana. Es una mujer súper obesa, ¿no? No, es un tema que puede pasar desapercibido, aunque es sorprendente, ¿verdad? Para verlo en la película, ¿no? Y, y la otra es la economía de Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué depende la economía de Chile aquí? ¿Verdad? Sabemos que los minerales son muy importantes, las cosas marítimas del mar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, hay una escena donde se ve mucho borrego, ¿verdad? Quiere decir que la lana de borrego también va a ser importante también para la economía. Y aparte, pues la agricultura. No sé si tengan preguntas, porque yo me puedo pasar los 20 minutos hablando, ¿verdad? No, has tocado muchos temas bastante interesantes que de hecho es importante tener como de fondo, ¿no? Entender, hablabas de la cuestión del boom que se ha heredado un poco en este texto, los autores quizá más reconocidos del boom, García Márquez, Fuentes, Cortázar, lo mencionaba. Entonces, y también, y muy bien, muy acertado lo que dices, el estilo del realismo mágico, donde puede pasar desapercibido porque como también lo señalas, lo damos como un hecho normal, incluso sí, nosotros de lectores, ¿no? Entonces es bueno que se nos recuerde que esta es una técnica, ¿no? Que vale la pena seguir explorando, ¿no? Damos como algo normal en el texto que puedan mover los objetos, está clara, ¿no? En fin, son situaciones. ¿Y cómo narrar, por ejemplo, el fluir de la conciencia, la mente, ¿no? Exacto. Que viene y va, por un lado, se entrelaza. Una obra que les gustaría recomendarles más tarde, posiblemente, es la de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Exacto. Que tiene la misma intención como lo tiene también Isabel Allende, ¿no? Demostrar que las mujeres pueden sobresalir, sí, que las mujeres traen una fuerza interior, ¿verdad? Y si no la tienen, el pasado, las memorias, las tradiciones les dan esa fortaleza, ¿no? Claro. Que no se den por vencidas y que siempre hay una forma de salir adelante. Claro. Como lo hace cuando aparece la Clara, cuando está presa blanca, ¿verdad? Está derrotada, toda maltratada, brutalmente, ¿verdad? Golpeada. Se le aparece y le dice, tú puedes salir de aquí, tú tienes la fuerza, ¿verdad? Yeah. Me gustan y creo que son bastante acertados la conversación que tienes, la charla que nos estás dando. Me gustan mucho los temas que estás presentando, especialmente porque nos dan a saber, especialmente a los estudiantes, que quizá pueda ser el texto complejo, porque son varias generaciones, es una novela que no es corta tampoco, pero que al darnos estos temas que tú sugieres, se les puede hacer más fácil el entendimiento, aunque sea de una parte del texto, porque como bien señalas, si nos concentramos a lo mejor en los personajes femeninos o en este tipo de escenas, les podría ayudar, ¿no? Entonces, ojalá, qué bueno que les recomiendas que se fijen en esas escenas para que de ahí saquen un comentario, porque al final vamos a tener pues también que presentar un ensayo, un trabajo referente a la novela, pero que no se sientan nerviosos al no entender quizá todo el contexto histórico, toda la obra, pero se pueden concentrar en partes de ella también. Es imposible, hay que ser historiador para entender la historia de un país, ¿verdad? Sí. Y a veces sí, ¿verdad? Tú lo has presentado de una forma tan natural al hablarnos del aspecto del trasfondo histórico, pero es complicado, ¿no? Entonces, claro, la experiencia dice mucho, ¿no? Entonces, que se sientan tranquilos los estudiantes. Sí, como no, tengan paciencia. Siempre este tipo de novelas, si es la primera que están leyendo, pues se les va a complicar un poco la lectura, pero tengan paciencia y enfóquense en unos cuantos temas nada más, ¿verdad? Y síganlos a través de la obra, ¿no?
Sí. Y pueden incluso hasta basarse, aunque no sea al 100% fiel al texto literario, pero el texto fílmico ayuda mucho, ¿no? Muchísimos. Sí. Pues Marco, te doy muchísimo gracias por esta participación tuya. Estoy seguro que los estudiantes, cuando vean esta grabación nuestra, tuya, van a estar muy agradecidos también. Te voy a comentar, te voy a pedir también de favor, yo le voy a pedir a los estudiantes que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar, me la escriban para hacértela llegar a ti. Pues sería un placer, sí. Entonces, vamos entre comillas, o de forma digital, virtual, tecnológica, vamos a continuar nuestra charla para que cuando ellos me entreguen sus preguntas, algunas de ellas, pues te las haga llegar y nos ayudes, nos comentes qué opinas tú con respecto a sus preguntas o comentarios. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas, ¿no? Bien, pues estamos en la Universidad del Sudeste de Luisiana, agradeciendo en el departamento de World Languages and Cultures, A agradeciéndote unas cuantas millas nada más, a ¿no? unas cuantas millas, porque les comento que el doctor Domínguez está en Arizona, ¿no? Ahora, En Arizona, en Mesa, Arizona. en Mesa, Arizona. Entonces, pero Pues gracias, doctor Rodríguez. Gracias. la magia de esta tecnología nos une, ¿no? Gracias, Rodrigo. Entonces, bueno, Pereira, gracias. un abrazote y seguimos en contacto y ya te diré lo que los estudiantes comentan, ¿sale? Igualmente, y muchísima suerte, muchachos. Gracias. Hasta luego. Entonces, colgamos ahora. Hasta luego. Hasta luego.